Hola a todos y a todas, desde oposicionbomberoonline.org. En este caso vamos a ver un breve fragmento de la clase de la sesión 72. El fragmento que vamos a ver trata sobre las diferentes válvulas de seguridad que llevan las cisternas, tanto para protegernos sobre una sobrepresión como para protegernos de una depresión dentro del depósito de dicha cisterna. Vale, vamos a continuar hablando de las válvulas de seguridad que vamos a tener en caso de depresión o sobrepresión. ¿Vale? Vamos a contemplar los dos aspectos, ya que también se puede generar una depresión, una presión por debajo de la presión atmosférica en caso de, por ejemplo, descarga de un determinado fluido. En esa descarga se puede generar una depresión, que también es importante tenerlo en cuenta porque también nos modificaría la posición o los esfuerzos del depósito, con lo cual este podría colapsar. ¿Vale? Por lo tanto, también vamos a tener válvulas de seguridad en caso de depresión, de que baje la presión por debajo de la presión atmosférica, para evitar que la cisterna se rompa. Por supuesto, también tendremos válvulas de seguridad en caso de sobrepresión, de un aumento de presión, y esta válvula de seguridad en este caso generaría un alivio de presión interior, dejaría que el fluido, el gas que está dentro, se escape para provocar que no aumente la presión dentro del recipiente. La válvula de seguridad, ¿vale? Dejaría entrar, como la presión superior, como la presión en el exterior será mayor y la presión en el interior, en este caso, en que se active la válvula de seguridad por depresión, sería inferior a la presión atmosférica, pues se produce siempre o se trata de corregir un equilibrio. En ese sentido, entraría aire al depósito, generando o evitando esa depresión por debajo de la presión atmosférica. Y en el caso de la sobrepresión, como ya hemos dicho, se generaría un alivio de presión interior para que ésta fluyera libremente y no evitásemos un poco la rotura del recipiente o la posible rotura del recipiente. Como válvulas de seguridad en el caso de sobrepresión, para generar un alivio de presión interior, tenemos uno de los dispositivos que se pueden utilizar, es el disco de rotura. El disco de rotura tiene la forma que aparece en pantalla, donde estoy indicando, y cuando se activa se rompe, ¿vale? Se abre a determinada presión y por lo tanto es un dispositivo irreversible. Una vez que se rompe el disco de rotura, por sobrepresión fugaría gas de forma continua hasta que se iguale la presión interior del recipiente con la presión atmosférica del exterior. ¿Vale? Por lo tanto, pues tener en cuenta que existe el disco de rotura y tener en cuenta que es un elemento físico el cual es irreversible cuando éste se activa o se rompe en este caso. ¿Vale? Bueno, para controlar la depresión y la sobrepresión que se puede generar dentro del depósito, tenemos diferentes indicadores. Tenemos manómetros que nos van a indicar la presión relativa, en este caso teniendo como en cuenta que el 0 es la presión atmosférica, y por encima de esta pues nos está marcando presión por encima de la presión atmosférica y nos daría valores positivos, teniendo en cuenta que el 0 es la presión de referencia en el en el manómetro. En este caso, pues los diferentes materiales transportados tendrán una presión máxima a la cual pueden mantenerse, y a partir de esa presión pues se activarían los diferentes mecanismos de seguridad. Luego también, en este caso el manómetro, por ejemplo, podría ser este de aquí, como veis, tiene valores positivos y en este caso ya os he dicho, hablamos de presión relativa, el 0 es la presión atmosférica. Luego tenemos el vacuómetro. El vacuómetro nos marca presiones por debajo de la presión atmosférica, ¿vale? Nos marca depresiones. En este caso el 0 es también la presión atmosférica, pero en este caso tenemos valores negativos. Tenemos valores negativos porque nos va a marcar si la presión baja por debajo de la presión atmosférica. El -1 sería una presión absoluta de 0, y el 0 sería una presión absoluta de 1 y una presión relativa de 0. ¿Vale? Ya entendemos el concepto de presión relativa y presión absoluta. Y aquí tenemos valores negativos, ¿vale? Llegando al -1, como ya os he dicho, en el caso del 0, que es una presión prácticamente imposible de alcanzar.
En estos casos, dependiendo de cómo esté tarado el dispositivo de válvula de seguridad por depresión, pues se activaría un dispositivo si es que llegásemos a esos límites a los que se ha tarado. Por lo tanto, tenemos manómetros y vacuómetros. Generalmente la depresión, como ya hemos dicho, la vamos a poder tener en una descarga, ¿vale? Por lo tanto, veremos a continuación la válvula de 5 efectos que tiene en cuenta esta seguridad en caso de una depresión, sobre todo en la descarga, como ya os he dicho. Luego también otro indicativo que nos va a dar una indicación de la presión de vapor es la temperatura que existe dentro de dicho depósito, ¿vale? Por lo tanto, también podemos encontrarnos indicadores de temperatura, que son los termómetros, que nos va a marcar la temperatura que hay dentro de dicho depósito. Y luego también el nivel en el cual se encuentra el líquido, la fase líquida, pues podemos saber el nivel en el que se encuentra, y también en función de esto podemos saber si se ha gasificado más materia o menos, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, estos son los indicadores que nos podemos encontrar en una cisterna.